nuestro, espacio. Hola. Buenas tardes y damos comienzo a la segunda mesa redonda que va a ser coordinada por Óscar Playá, a quien todos conocéis, director general de Metros de TMB, a quien además tengo que agradecer el apoyo que nos ha dado para la organización de estas jornadas. Entonces, según podéis ver en el programa, va a hacer una pequeña presentación sobre las características más importantes de las nuevas unidades que están incorporando en TMB, cuyo proveedor es Alstom, a quien también agradecemos su colaboración en la organización de esta jornada. Y después ya damos paso a la mesa redonda. Señor Playá, cuando usted quiera. Te habrás dado cuenta que hablo desde abajo de la tarima y que no necesito... ¿Te has dado cuenta? Muy bien. No sé qué micrófono funciona. Vale. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí en estas jornadas, que además son las primeras jornadas, y creo que van a ser muy enriquecedoras para todos, ¿no? Tanto operadores como proveedores que formamos parte de este sector tan importante como es el sector ferroviario, ¿no? Y se evidenció la semana pasada en la Feria Innotrans con un lleno al máximo después de 4 años, y donde se ve pues el impacto que tiene el ámbito ferroviario en las vidas de todas las personas de todas las ciudades del mundo. Bueno, yo antes de empezar con la mesa redonda, sí que quería hacer una pequeña introducción sobre un proyecto muy importante que tenemos en Metro de Barcelona y en TMB, que es la adquisición de 50 unidades de 5 coches que estamos trabajando con Alstom en la fabricación, en el diseño, en la fabricación, y en breve esperamos la puesta en servicio de las primeras unidades de estos trenes, y que durante el año 23, porque son 50, para la línea 1 y la línea 3, pues vamos a ir introduciendo en el Metro de Barcelona. Yo quería hacer primero, el punto de partida del inicio de este proyecto fue una situación compleja para diferentes ámbitos ferroviarios, como fue el amianto. La gestión de la crisis del amianto nos llevó a la toma de decisiones de compra de nuevos trenes, en este caso en una primera fase con 42 trenes y una segunda de estos 8. Pero desde Metro de Barcelona, desde TMB, aprovechamos esa resiliencia en el problema del amianto para tener unos trenes que sirvieran de alguna manera para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, es decir, poner el cliente en el punto principal para el diseño de estos trenes. En segundo lugar, nuestros empleados, porque tenemos ya en Metro de Barcelona un 30% de la red de metro automática, pero el 70%, y además es la que lleva el gran número de usuarios, pues continúa siendo manual, con conductores, motoristas o maquinistas, dependiendo de la compañía. Aprovechamos también para hacer un tren digital, un tren donde desde un punto de vista de digitalización diéramos un paso importante. Un tren también donde la eficiencia, y en este caso sobre todo la eficiencia energética, hablo por aquí al final, perdonad, cobra un punto más importante, y también un punto importantísimo también, que es el ecodiseño. Por tanto, estos 5 puntos fueron los puntos, dijéramos, principales para Metro de Barcelona en cuanto a el diseño y los requerimientos que teníamos para estos trenes, y que la compañía Alstom fue ganadora del concurso y llevamos ya un tiempo trabajando. Sí que ha sido un proyecto complejo, porque aparte de que son 50 trenes, tenemos estos 5 retos, nos cogió el COVID por medio,
que obviamente pues, nos ha afectado a todos, ha sido como un tsunami en muchos casos, pero bueno, el proyecto continúa, el proyecto está ya en una fase muy avanzada y esperamos en breve poder pues ya tener estas unidades. Como os decía, a nivel de digitalización, y ahora voy a pasar un poquito más en detalle de qué nos van a aportar estos trenes, qué mejoras nos van a aportar. Son trenes que dan un paso muy importante en lo que es la información al pasajero, con este primer punto de poner al cliente en el centro, ¿no?, del diseño y la definición de estos trenes, con pantallas TFT que nos van a permitir pues, dar informaciones online y además tener los mapas de la red de metro, de las interconexiones con otros operadores de transporte público, con otras líneas de metro, con autobuses, de manera online y de manera, dijéramos, pues, con contenidos multimedia. Otro punto muy importante también es que son trenes que nos van a permitir dar un salto importante en el mantenimiento. Trenes que vienen ya preparados con el mantenimiento basado en condición, que nos van a permitir pues, dar un salto cualitativo y pasar de un mantenimiento más preventivo a un mantenimiento más predictivo. Un poco ya se ha hablado en la mesa anterior y continuaremos hablando después de esta presentación, las mejoras que esto nos va a aportar. Mejora en la fiabilidad. Aquí hemos sido muy exigentes. Todos los elementos que contienen estos trenes han sido probados anteriormente. Esto es un punto que introdujimos en este proyecto para ganar en fiabilidad y, sobre todo, pues porque esta fiabilización sea mucho más rápida. Cuando ponemos un tren en marcha, en servicio, pues bueno, pues tenemos unas semanas, unos meses ahí con problemáticas, pues hemos intentado que este tiempo se reduzca al máximo. En cuanto a accesibilidad, pues son trenes que dan un salto importantísimo en la accesibilidad. De hecho, el proyecto ha ganado un premio, el Zero Project, por el salto importante. Y para leeros una serie de actuaciones que hemos hecho, pues la zona de silla de ruedas es una zona completamente diáfana. Los tiradores de alarma interfonos están a la altura de las personas con silla de ruedas. Se ha reforzado la señalización de los asientos reservados, etcétera, etcétera. Es decir, es un punto importantísimo en este proyecto y, como os decía anteriormente, focalizado mucho en el cliente. Mejoras en el aire acondicionado, en todo el tema de filtraje, en un modo de funcionamiento sanitario, que también y que a raíz del COVID pues, ha tomado más protagonismo. Y disponen también, estos trenes están preparados para ser operados en GOA 4 y disponen también de una puerta frontal de evacuación que nos debe permitir evacuar, en caso de evacuación, evacuar los trenes de manera más rápida y más segura, ¿vale? En cuanto a otro punto importante son las personas que trabajan en estos trenes todos los días. Pues bueno, el tren introduce mejoras importantes en cuanto al acceso al puesto de conducción, con puertas laterales correderas, un factor muy importante que en algunos trenes de Metro de Barcelona tenemos las puertas que dan a la cabina de conducción. Esto nos ha generado bastantes problemas. Durante el COVID, además, ha sido también un tema de conflicto muy importante el mezclar el conductor con la cabina de pasaje. Aquí volvemos otra vez a las puertas laterales. Control de accesos y sistema de identificación de nuestros motoristas mediante tarjeta CAT y lo que os comentaba antes, la separación de las cabinas. En cuanto al pupitre de conducción, pues bueno, es un pupitre completamente que, cumple con todos los estándares normativas de ergonomía. Damos un salto cualitativo muy importante en este ámbito, con una visibilidad, de ergonomía y visibilidad, y además hemos contado con la ayuda del Instituto de Biomecánica de Valencia en la definición de este pupitre. Distribución de elementos según el uso, llave de gobierno, selector de marchas, manipulador de marchas, freno rotativo, reposapiés regulable en altura, asiento del conductor regulable acabado en piel y con suspensión neumática, es decir, una serie de mejoras muy importantes en este ámbito y que además aquí también en la definición
Hicimos un trabajo interno pues con nuestros empleados, con la parte social, para poder introducir estas mejoras. También tenemos mejoras en cuanto al confort de la cabina, iluminación, climatización y dispone, obviamente, pues de cámaras de mayor resolución y 360 grados. Aquí os pongo algunas fotos de los trenes. Actualmente tenemos ya 2 trenes de la serie, son 2 series, la serie 7000, la serie 8000. Tenemos ahora mismo 3 trenes, 2 de la serie 7000, que estamos haciendo pues ya pruebas de ATP y ATO. Y tenemos un tren de la serie 8000, que ha llegado recientemente y que estamos ya para empezar pruebas de Gálibo. Con lo cual, el proyecto ha tomado ya una inercia importante en cuanto a poder ya disponer de estos trenes, ¿vale? Y bueno, hasta aquí esta pequeña introducción sobre estos trenes. Si Alstom, como partner nuestro, quiere añadir alguna cosa, si no, pasamos ya a la mesa, y esta presentación pues sirve de enlace un poco pues con las personas que van a estar en esta mesa sobre digitalización de equipos embarcados y de atención al cliente. Entonces, bueno, hoy contamos con David Ventero, director de área de tecnología de Renfe, Alberto Hortajada, director de desarrollo de negocio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Jaime Borrell, director de desarrollo de negocio de Alstom, y Nacho Zelaya, jefe del proyecto del tram autónomos de NACAF. Vale. Es que no sabía por dónde tenía que hablar. Que no sabía por dónde tenía que hablar. En verdad da igual, pero... Vale. Es un poco... Muy bien. ¿Se oye? Ahora no, ahora sí. No se oye. ¿Se oye? Iremos 1 a 1. Hola, ahora sí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, tengo el placer de moderar esta mesa, que creo que va a ser una mesa muy interesante, porque vamos a hablar de equipos embarcados, de digitalización de equipos embarcados, y que es uno de los activos y más importantes que tenemos en el ámbito ferroviario, y también de la digitalización de la atención al cliente, que como he comentado anteriormente, y creo que debe ser uno de nuestros objetivos, pues tener al cliente en el foco de nuestro negocio, tanto si somos operadores principalmente, pero también los proveedores con los cuales trabajamos. Bien, la digitalización, pues no hace falta que comentemos, nos ha irrumpido en nuestras vidas, tecnologías como la telefonía móvil, las redes sociales, Big Data, pues está irrumpiendo de forma importantísima, nos está... ¿No se oye? Ah, ok. Por si acaso. Ah, ok. Vale. ¿Ahora? Vale. Bueno, yo me oigo muy fuerte ahora, no, lo que decía, que entonces nos está irrumpiendo en la manera de cómo nos relacionamos, en cómo nos comunicamos, en cómo nos movemos, ¿no? Y en cómo incluso forjamos opiniones, ¿no? Nuestras propias opiniones. No hace falta decir que la digitalización pues, es algo importantísimo que tenemos en nuestras vidas, y el sector del transporte público, el sector de la movilidad no somos ajenos. Ha entrado en todos nuestros procesos de forma transversal. Tenemos un usuario muy digitalizado, que también de alguna manera nos está sirviendo de palanca. Tenemos el reto de la digitalización también de activos que en la mayoría de los casos son activos antiguos, y que tenemos un reto aquí en cómo vamos a digitalizar
o cómo vamos a obtener el beneficio de la digitalización en estos activos. Y por otro lado también tenemos el reto de digitalizar a nuestras personas trabajadoras. Y uno de esos activos pues es el material móvil, son los trenes. Yo tampoco quería dejar pasar el tema de la sostenibilidad, que se ha comentado también en la anterior mesa, y la eficiencia energética. Bueno, no hace falta recordar a nadie el verano que hemos pasado de calor, y por tanto, pues más que nunca la sostenibilidad pues es un tema que no podemos obviar. La digitalización nos tiene que ayudar a hacer pues, de nuestras ciudades y nuestros ecosistemas donde vivimos mucho más vivibles y mucho más descarbonizados. Y por último, quería comentar también que no podemos dejar de banda el efecto COVID, que como he comentado también anteriormente, pues ha sido un factor fundamental y que en muchos ámbitos pues ha sido una palanca para acelerar la digitalización. Y ya entrando un poquito más en detalle sobre la digitalización de los equipos embarcados, ya los trenes, como habéis visto en la presentación que he hecho, los nuevos trenes ya introducen un grado importante de digitalización, tanto a nivel de sensor como a nivel de datos. Pero en la mayoría de los operadores y los trenes que tenemos y trenes que van entrando, vemos que los datos quedan confinados en el tren. Nos es complejo sacar esos datos, y además nos es muy útil disponer de esos datos, de poderlos analizar para mejorar pues nuestra operación y nuestro mantenimiento. Mi primera pregunta va más hacia operadores, pero también hacia proveedores, es ¿qué se está implementando a nivel de monitoreo de sistemas embarcados de tren? Si tenéis ya algún subsistema que se está monitorizando, o bien tenéis algún plan para monitorizar estos subsistemas embarcados. Albert o... Bueno, como quieras. Bueno, si queréis empezar. Yo tengo una voz muy alta y me estoy oyendo altísimo, lo primero. A ver, nosotros en Renfe nos hemos metido hace unos años en un plan de compra de material. Vamos a distinguir entre el material antiguo y el material moderno. Unas licitaciones, pues bueno, que tanto Alstom, CAF son conocedoras de ellas como otros fabricantes, de la compra de una gran cantidad de material. Entonces, comprar gran cantidad de material a una vida de 40 años nos hizo pensar que la situación que teníamos con nuestros trenes no era lógica. Todos nuestros trenes pues tienen la red de tren y, como decías tú antes, sacar la información de la red de tren, donde generalmente es propietario de los fabricantes, es muy difícil. Entonces, lo primero que hicimos fue separar las redes. Entonces, hicimos la red de tren, definimos una red de tren y una red de Renfe, una red del vehículo, de la cual cuelgan todos estos equipos embarcados. Lo importante de esa red es que tiene un servidor de variables donde van toda la información de todos los equipos. Y a través, ya bien in situ o a través de una plataforma de comunicaciones, una pasarela de comunicaciones, podemos descargarlos. De forma que todos los protocolos de comunicación van a ser en abierto. Ya no tenemos esa dependencia de los fabricantes y toda la información es compartida por los distintos equipos. Cualquier nuevo equipo que yo vaya a poner puede acceder a esa información. Eso es lo que nos ha permitido es que todas las distintas necesidades de digitalización nos vayan a ser mucho más sencillas. ¿Qué ocurre con el material actual? Que eso es mucho más a nivel puntual. Podemos poner algún equipo, pero al final cada equipo lleva su antena, su nivel de conexión. Y Renfe como operador no puede tener 500 puestos de tierra, ni cada uno con su tecnología, y hemos intentado trabajar en ese sentido. Hablabas un poco de qué es lo que llevamos. Pues en trenes actuales, el tema de monitorización, ejemplo sencillo, es la conducción eficiente. Hablabas un poco de la mejora energética, la eficiencia energética. Es un programa de mejora energética que le va diciendo al maquinista cuál es la velocidad óptima desde el punto de vista energético, siempre cumpliendo gráficos y cumpliendo los niveles de marcha, pero que le va diciendo cómo mejorar y cómo conducir de que ahorre. Esa información es monitorizada y transmitida y se ha visto que podemos llegar a ahorrar entre un 4 y un 7% de energía en tracción, que es bastante en la situación que estamos actualmente.
A ver, como decías muy bien, hay que distinguir entre trenes actuales y trenes antiguos. Es decir, sacar información de la red de tren de los últimos que estamos poniendo en servicio es relativamente fácil. De los de hace 5 años se puede hacer, pero es difícil. De los de hace 30 años es que no existe red de tren directamente, con lo cual es difícil sacarlo, ¿no? De hecho, ahora vamos a acometer lo que llamamos la media vida de la serie 112 que pusimos en servicio en el año 95 y el elemento más complejo es pretender crear esa red. Si me centro en los vehículos que sí que nos proporcionan información, bueno, lo que hemos visto es que a nivel local efectivamente tenemos millones de datos, de los cuales la mayoría no son útiles, hay que decirlo, son temas de autogestión del tren. La segunda cosa que hemos visto es que no todos los datos tienen la misma... Hay datos que con que tú los puedas extraer, por ejemplo, al finalizar el servicio en el taller es suficiente para tus usos, y hay otros datos que necesitaríamos tener en tiempo real. Y no me refiero solo a lo que sería control de circulación, que es evidente, sino a otros aspectos. ¿Eso que implica? Que tienes un segundo elemento fuera de lo que es el ámbito tren, que es, bueno, y esa información cómo se transmite. Nosotros, por ejemplo, estamos transmitiendo vídeo embarcado en tiempo real al centro, al puesto de mando. Hasta hace un poco tiempo solo lo podíamos hacer en el tramo de túnel, que teníamos una conexión wifi. Creamos un sistema a través de un roaming vertical que ahora nos permite transmitir en el exterior vía telefonía móvil, pero claro, eso no tiene los niveles de, digamos, de fiabilidad que podría necesitarse para otro tipo de servicios. Y el tercer aspecto muy importante es decir, muy bien, ya he cogido el dato y lo he transmitido, entonces la pregunta es ¿quién hay al otro lado? Porque a lo mejor al otro lado no hay nadie o hay alguien que muere abrumado por ese exceso de datos. Por lo tanto, aquí hay toda una serie de aspectos de tratamiento, de inteligencia artificial, una discusión sobre si el dato hay que mandarlo en bruto y procesarlo en el puesto central o hay que filtrarlo ya en el tren, si solo hay que mandar alarmas, qué tipo de alarmas, porque tú te montas en un tren y hay alarmas continuamente. Cada vez que se abren las puertas en una estación hay una alarma y es un hecho bastante normal, ¿no? Y a partir de aquí nosotros estamos desarrollando, por un lado, algún tipo de pruebas de concepto de ciertas cosas y hay veces que ideas muy simples pueden ser muy exitosas. Yo, por ejemplo, me querría referir, estamos trabajando un tema de visión remota del HMI, de la pantalla del maquinista. ¿Para qué? Pues porque al final pensamos que si tenemos 50 trenes circulando, con 50 en aquel momento, pero en un colectivo de 200, 250 personas, que las hay de todos los niveles de experiencia y que, por lo tanto, en una situación de una incidencia tienen que interpretar lo que les está indicando una pantalla y normalmente en una situación de presión, porque pueden estar parados en medio de un túnel, etc. Entonces, si esto realmente lo podemos ver desde un puesto remoto, con una persona, digamos, relajada, con aire acondicionado, bien sentada y centrada en ese tema, eso nos puede ayudar. Porque a veces hemos analizado incidencias y hemos visto que si el conductor hubiera hecho A, B, C, se hubiera resuelto en 2 minutos y ha hecho B, C, A y eso ha provocado pues un retraso de 20 minutos. Por lo tanto, digamos, a veces ideas muy simples, irlas avanzando y lógicamente, si queremos procedimentarlo, lo primero que tenemos que tener es un poco la extensión a toda la flota, porque lo que es muy difícil es trabajar simultáneamente con trenes que te permiten hacer ciertas cosas, pero no puedes dejar de hacerlo como lo venías haciendo hasta ahora, porque aún te queda un remanente importante de trenes antiguos. Pero bueno, ese es el camino, creo. Sí, yo creo que aquí es muy importante justamente eso, definir los usuarios que van a estar en el otro lado y aquellos casos de uso, ¿no?, de los datos. Tampoco podemos, y la digitalización es uno de los riesgos que tiene, morir por no ser capaces de gestionar todos los datos, ¿no? Entonces, es muy importante. En cuanto a Alstom y CAF, vuestra posición en el ámbito de la monitorización de los trenes. Bueno, nosotros, la industria en general, aunque invertimos mucho en innovación y vamos muy para adelante, al final lo que estamos haciendo es responder a las peticiones de los operadores, ¿no?, lo que acabáis de escuchar. Y por separar los dos temas, en el ámbito de los trenes nuevos, que es una gozada porque puedes crear mucho más libremente, siempre con un modelo de negocio detrás, podríamos hablar horas de lo que se hace, ¿no? Yo voy a quedarme quizás con 2 mensajes importantes en ese caso de los trenes nuevos. Uno lo ha mencionado David, que es vital, que es
los trenes duran 30 o 40 años y si nos vamos a vehículos pues como las locomotoras de maniobras 60 o 70, diseñar un tren nuevo tienes que pensar en que sea muy, muy flexible para ese futuro, ¿no? Es fundamental la separación de redes, utilizar protocolos abiertos que ya hay. Hace 15 años no teníamos o no existían estándares que pudieran dar toda esa cantidad de flujo de información en homologación ferroviaria. Entonces, todo ese tipo de medidas para flexibilizar la evolución de materiales son vitales cuando haces un tren nuevo, ¿no? Y lo segundo, hay que hacer un ejercicio profundo de equilibrio entre sensorizar y monitorizar lo que tienes, ¿no? No nos importa aquí admitir públicamente que a veces nos hemos equivocado sobre sensorizando un tren, ¿no? Tengo en mente algún caso en el que tienes tantos sensores que sabes todo, cosas inimaginables, pero claro, el propio sensor falla. Y estás todo el día atendiendo incidencias y a lo mejor un 30% son de los propios sensores. No son falsas incidencias, al tren no le pasa nada. Entonces hay que encontrar un buen equilibrio para que si te excedes de sensorización, aparte que lo haces más costoso, pues introduces problemas, ¿no? Y ese ejercicio es a base de experiencia y de sopesar elemento por elemento si hay una manera alternativa de monitorizarlo. Pues yo qué sé, por ejemplo, las puertas antes las llenábamos de finales de carreras y de sensores y ahora nos centramos muchísimo en analizar el consumo de corriente en la apertura y comparar el histórico de cualquier otra variable del propio equipo electrónico y quitar esos finales de carrera que fallan, ¿no? Que son fuente. Y luego, en cuanto al material existente, es en realidad donde más trabajamos, porque es lo que más hay, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estaba comentando David el caso de Renfe, que hemos puesto los sistemas de conducción, ayuda a la conducción, o incluso monitorizado sistemas en la serie 100, los AVEs de Madrid-Sevilla, que han cumplido 30 años de servicio, y como decías antes, ni red de a bordo, bueno, algo tenía, pero bueno, nada parecido a lo que hay hoy en día. Pues en este tipo de proyectos es muy importante abordar los elementos donde más beneficio puedes tener, porque la instalación es compleja, es costosa, el tren no está preparado para ello. Entonces, pues no sé, monitorizar las puertas a un tren que no suele tener fallos, pues es una inversión grande que no vale la pena. Entonces, en los casos de trenes existentes nos centramos mucho en trabajar con el operador en donde hay más incidencia, donde hay más beneficio posible. El caso de esta serie 100, por ejemplo, era el tema de tracción. Es un tren que antes me daba envidia Enrique cuando hablaba que la serie 103 siempre hace Madrid-Barcelona, porque la serie 100, Renfe, con perdón David, la ha utilizado de navaja suiza. Vamos a Francia, Sevilla, no sé, por todos lados. Y en algunas líneas muy exigentes en tracción, pues es donde nos hemos centrado en monitorizar esas tracciones antiguas para intentar avanzarnos a posibles fallos, ¿no? Y en otros casos nos hemos centrado en climatización, porque es un equipo pues, que es muy sensible para los viajeros. En algún proyecto ha sido sobre todo puertas, pero no solemos sobresensorizar todo el tren, ¿no? Aquí, por ejemplo, en MLO, en Metro Ligero Oeste, pues nos hemos centrado en la energía, como comentaba, ¿no? Pero lo que es muy, muy curioso es que estamos abriendo ahora un Fleet Support Center en Madrid, monitorizando un montón de flotas de trenes en España, desde de Renfe, de Wigo, de Metro Ligero, de Tram, bueno, en futuro próximo espero TMB, FGC también, pero antes de eso son todas trenes antiguos. O sea, es un Fleet Support Center, todo digitalizado, conectado a nuestra plataforma central de datos sobre flotas antiguas, ¿no? O sea, nos hacen trabajar mucho, o nos hacéis trabajar mucho sobre los vehículos existentes, porque al final, pues, trenes nuevos que serán un 5% de las flotas, ¿no? Sí, sí, ahí es donde tenemos el reto y el trabajo. En mi caso me gustaría centrar en la reflexión que tú has hecho. Uno de los riesgos que cometemos especialmente los constructores, ¿no? La industria y en general los ingenieros, es que tendemos a innovar, tendemos a pensar que innovación es igual a desarrollo técnico, desarrollo tecnológico, y nos ponemos a probar cosas y lanzar pilotos y proyectos en temas que a lo mejor no cubren realmente los casos de uso o no del todo los casos de uso. No hemos tenido una buena entrada de requisitos a ese diseño que hacemos. Entonces, en este sentido, con el tema de la digitalización, creo que es muy relevante tener claro qué se espera de esos datos que vamos a capturar. Bien sea, históricamente los datos que se tenían en un tren, ¿no? Comentabais antes, los HMIs, las redes de tren estaban muy orientadas a que un maquinista embarcado tomara decisiones, pero quizá esos datos hoy en día no son válidos para tomar decisiones desde un puesto de mando centralizado, o no son válidos para tomar una decisión de acuerdo al mantenimiento o al ámbito que sea. Entonces es realmente importante hacer una reflexión primera
de qué es lo que le vamos a exigir, qué es lo que necesitamos cubrir y dónde está realmente ese caso de negocio que queremos cubrir para el operador o para el mantenedor, y ser capaces de diseñar nosotros internamente en base a eso. Dicho esto, desde luego en CAP desde hace unos años que se viene trabajando una línea de negocio específica de servicios digitales, de Digital Services, con un producto comercial que se llama LeadMind, que está implementado no solamente en trenes de CAF, pero también en trenes en Tren Italia, en el Reino Unido, en algún operador, trenes que ni siquiera son nuestros, que tiene como objetivo, donde pone el valor, no es tanto en la captura de datos, que creo que es una cosa que está ya pasada, ya es estado del arte, ¿no? O sea, capturar datos es una cosa que, bueno, hay sensóricas diferentes, pero bueno, es una cosa que más o menos todo el mundo tiene en mente, donde realmente está el valor añadido es en interpretar esos datos y ser capaces de generar un retorno claro a esa inversión que se ha hecho por el operador. Y nos hemos encontrado casos en los que se sacan pliegos y grandes pliegos en muchas partes del mundo en los que se exige que todo esté perfectamente monitorizado, digitalizado, y una vez que entregas el tren y le preguntas al cliente, bueno, ¿y ahora qué? Y muchas veces se abruma, ¿no? Es decir, pues la verdad es que no sé para qué voy a utilizar todo esto, no tengo ni idea. Entonces, ahí nosotros sí que vimos una oportunidad de negocio hace ya un tiempo y sí que tenemos gente solamente dedicada, desde servicios ferroviarios, desde nuestra unidad de negocio de Rail Services, dedicada a trabajar en la algoritmia de Big Data para cubrir estos casos de uso, incluso para orientar a los clientes a qué casos de uso pueden ser relevantes para ellos en función de su idiosincrasia, desde el punto de vista de talleres, operación, mantenimiento, etcétera. Claro, nosotros desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Yo lo veo desde un punto de... Esto parece que la digitalización o que todas estas tecnologías vienen ya desde hace un montón de tiempo y que es una cosa como que todo el mundo tiene claro, pero es verdad que existe un montón de material y que esta que estamos sacando hoy poniendo en vía dentro de 20, 30 años estará absolutamente desactualizada. Entonces, recogiendo también un tema que se comentaba en la mesa de antes, en la mesa de discusión antes, el tema de la estandarización y de la comunicación entre industria, operadores. Ahí pongo en valor, para mí es un descubrimiento y una gozada poder trabajar en proyectos europeos, como ha sido Shift2Rail hasta ahora, o como son Europe's Rail a partir de enero, en los que la industria nos sentamos, en este caso en Europe's Rail los operadores van a tener mucho peso también, nos sentamos delante de un papel y decimos, quizá lo que le aporta valor añadido a mi tren no sea tanto eso que comentábamos, que tratamos nosotros de hacer nuestra solución para nosotros, ¿no? O sea, un operador no me compra mi tren porque mi solución sea mejor que la de Alstom o que la de Siemens, sino porque es más modular, porque es más flexible, porque la puedo integrar mejor con otras cosas. Entonces, en lugar de tener esa visión tan hacia adentro, ¿no? Y tratar de sacar esa visión hacia afuera y competir en otros mercados, como puede ser estos temas del uso del dato y la manera de utilizarlo, más que en si mi arquitectura de red es una o es otra, que a nadie le importa, con perdón, de qué arquitectura de red maneje cada uno internamente, ¿no? Enlazando un poquito lo que habéis comentado, ¿qué prioridades a los dos operadores, qué prioridades tenéis en esos casos de uso? Porque son realmente aquí, y sobre todo en el material rodante que tenemos ya, no en el nuevo, sino el que ya tenemos, es muy importante definir esos casos de uso y priorizarlos, ¿no? ¿Cuáles son los principales casos de uso que identificamos como operadores? A ver, a veces las prioridades te cambian de la noche a la mañana. Por ejemplo, durante la COVID hemos desarrollado un tema, yo diría en tiempo récord, que es que el dato de la ocupación de los coches, no del tren global, sino coche a coche, era un dato relevante. Y entonces un poco la idea esta de decir, bueno, tenemos trenes más modernos que miden por peso y somos capaces de transmitir, tenemos otros trenes que no son capaces y además no es un tema de uso interno, sino que necesitamos proyectarlo hacia nuestro cliente, ¿no? Entonces aquí ha habido un trabajo de integrar sistemas tren, sistemas de torno, sistemas, etcétera, para conseguir tener, a ver, no exactamente el número de viajeros, pero sí una aproximación muy buena al grado de saturación, ¿no? Pues esto es algo que no era una prioridad y de pronto se ha convertido en un tema básico. Nuestra idea un poco es, creemos mucho en la sensorización como la monitorización, la transmisión de información, como algo que nos permita anticipar fallos. Al final las averías van a pasar. El tema es, hombre, idealmente que no me pasen en hora punta en Plaza Cataluña. Por lo tanto, un poco el tema de la anticipación
porque retirar un tren y cambiarlo es fácil normalmente, ¿no? Aparte de aquí, pues un poco la identificación de cuáles son aquellos elementos que nos están afectando más. Por ejemplo, hay un tema muy evidente que es el tema puertas. Al final es la avería más sistemática y es la avería que quizá no te provoca grandes problemas, pero sí que te afecta de manera importante. Por tanto, todo lo que sea sensorización de puertas para poder, digamos, predecir fallo próximo y por tanto cambio el tren y me olvido. Tenemos también bastantes temas de monitorización de los sistemas energéticos, tracción, consumo evidentemente. Y luego también tenemos todo el tema de vídeo embarcado, información al cliente embarcada, pues también es un aspecto importante. Aquí tenemos algunas ideas que no hemos sido capaces aún de adelantar, porque curiosamente, y aprovecho que hay un auditorio amplio para lanzar el reto. Hablamos mucho de la visión artificial y en cambio nadie me ha podido dar una respuesta al oído artificial, que parecería mucho más sencillo, porque teóricamente es mucho más compleja la visión que el oído. Pregunta, ¿cómo soy capaz de identificar si la megafonía embarcada se está oyendo bien? Porque además el gran problema es que la megafonía embarcada no sirve para nada, excepto en caso de incidencia, que es el momento en el cual tienes que oírla, porque tienes que entender qué te están explicando. Normalmente la megafonía de próxima estación esta se oye bien porque es un sistema, digamos, cerrado, muy conocido, pero todo lo que es la inyección de mensajes desde cabina, desde el puesto central, etcétera, pues bueno, pues llevamos 2 años intentando encontrar a alguien que nos dé respuesta a esto y no lo encontramos. Este es un problema generalizado. Es un problema, entiendo que sí, no. Si al final, cuando el tren está en una estación con las puertas abiertas, y entonces ahí ya no se oye nada. Claro. Pero la mayoría de problemas yo creo que realmente el enfoque debería ser al decir qué cosas yo me gustaría poder hacer y ver si la digitalización me ayuda. Yo cuando en ferrocarriles, cada 15 días que se hace la revisión, la visita de seguridad que llamamos, había un señor que medía el desgaste del carbón del pantógrafo, lo apuntaba en un papel milimetrado, cogía una regla y hacía una extrapolación y con eso calculaba si en la próxima visita de seguridad tocaba o no cambiar, porque evidentemente había que programarlo diferente. Bueno, pues esto hoy en día se puede hacer de una forma más, digamos, moderna, pero el fondo es el mismo, es decir, conocer anticipadamente cuándo yo tendré que hacer algo para prevenir un fallo, para evitar que ese fallo se me produzca en plena línea. Y la segunda idea es decir, cuando tengo un problema, tener los mecanismos adecuados de información, porque al final hoy en día el tiempo que tardas en resolver un problema yo no diría que es irrelevante, pero ha perdido mucha relevancia respecto a lo que pasaba hace unos años. Hoy en día lo importante es dar la información, y más cuando, si tú no la das, pues ya la dará Twitter o la dará otro. Es decir, nosotros hace 20 años teníamos el monopolio de la información y decíamos lo que podíamos o lo que queríamos. Hoy en día eso es imposible, por lo tanto, o tú tienes mecanismos de poder informar o estás perdido. Si estos mecanismos te fallan, pues estás doblemente perdido. Casi es peor decir no se ha entendido la megafonía que no decir nada. Con lo cual, bueno, pues ahí es donde estamos. Aquí enlazando lo que comentabas, esta transformación digital, ¿no? y tecnologías como el Machine Learning, ¿no? Que nos tienen que ayudar a esta anticipación, ¿no? del fallo y aplicar medidas preventivas, poder tener más disponibilidad y por tanto dar mejor calidad del servicio, ¿no? Aquí, justamente sobre este tema, sobre esta anticipación, ¿no? Sobre el mantenimiento basado en la condición y mantenimiento predictivo, ¿qué soluciones estáis trabajando? Tanto en Renfe como bueno, ¿qué soluciones están dando también los proveedores en este ámbito, en el ámbito embarcado? A ver, desde Renfe, primero no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Albert hace 5 minutos. Y en cuanto al tema del mantenimiento, una de las principales incógnitas que siempre tenemos con el tema de la predicción de las incidencias o averías es realmente luego cómo plasmarlo, cómo analizar ese dato y cómo plasmarlo. Hemos tenido ejemplos durante la explotación de muchos trenes. Os explico un ejemplo muy claro. Hablabas tú antes en tu presentación de las incidencias de infancia de un tren. Cuando se empezó a explotar un determinado tren nuestro, pues empezó a tener problemas de una reductora. Te dejaba el tren en la vía. Antes decías, ¿qué es prioritario?
Prioritario ¿para quién? Para el operador es que se le quede un tren. Para el mantenedor es poder tardar cuanto menos y cuanto antes anticiparse al problema. Y para el viajero, da por sentado que el tren llega bien y lo que quiere, como decía Albert, es información y cuanto más mejor. Temas que hemos tratado, muchos temas de intentar hacer un predictivo de lo que está ocurriendo. Habláis antes de un volumen de datos. Nosotros estamos hablando de 5 gigas por tren de datos, lo que vamos a obtener de los trenes nuevos. Manejar 5 gigas de tren al día por tren es casi manejable. Hay que centrarse, como decía antes Nacho, cuál es lo que realmente queremos. Entonces, en el tema de predicción hay que ver realmente cuál es lo que está fallando y qué es lo que yo puedo mejorar dentro del tren. No, creo que intentar ir a algo muy grande se nos escapa de las manos y hay que ir poco a poco. A día de hoy estamos haciendo cosas con temas de motores diésel, de predecir el tema de los aceites, el tema de temperaturas para evitar incidencias en vía y que llegue a tiempo. Son mantenimientos basados en la condición, pero no reflejados en un plan. También nosotros tenemos, dentro del sector ferroviario, Renfe, incluye Adif, tenemos un problema normativo y un problema regulatorio que es mucho más complejo. Nosotros nos marca una normativa que cambiar algo nos cuesta sangre, sudor y lágrimas. Lo conocen los proveedores, lo conocemos los operadores. Y el tema de mantenimiento no deja de ser otra cosa más. O sea, cualquier justificación de un cambio requiere unos estudios muy a fondo, unos estudios y análisis de riesgos que no son fáciles muchas veces de demostrar para que te permitan hacer ese cambio. Sí se hacen esos estudios, esa predicción, esos predictivos, pero no están reflejados. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Cómo llegar a esa fase de reflejarlo en un documento es lo que nos costará un poquillo más. Hay un tema muy relevante con el CBM también, totalmente de acuerdo con esto que comentáis, y que probablemente en los próximos años tendremos que hacer un replanteamiento dentro también de la industria, pero probablemente también los proveedores de la industria y los operadores después. Y esto lo relacionado con la modelización de los sistemas y la certificación y validación virtual. Uno de los grandes problemas que tenemos para innovar, antes alguien decía, es que el sector ferroviario es muy conservador. Es muy conservador por dos motivos. Uno, porque la normativa es muy rígida y nos exige cosas que a otras industrias no se les exige de la misma manera. Esto es indiscutible porque es ley. Y otro es porque nuestra capacidad de probar es limitada y cara. Entonces, para nosotros cambiar una reductora y probar una reductora nueva significa pues, un montón de dinero invertido, un esfuerzo muy importante por parte de una operación. Entonces, todo lo que podamos anticipar desde un modelado del sistema previo, tener un modelo fiable de los sistemas de tracción, de freno, de las puertas que hablábamos antes, incluso del sonido que hace un motor de una puerta cuando se está rompiendo, del sonido que emite una reductora cuando un cojinete está bailando. Todo lo que se pueda modelizar y sacar fuera del tren y trabajar en un laboratorio contra un modelo, no voy a decir que nos va a evitar tener que luego llevarlo al tren, porque probablemente no en los próximos años, pero sí nos va a ahorrar un montón de tiempo y de esfuerzo en eso. Entonces, si mezclamos que vamos a tener un modelo virtual o que podemos tener un modelo virtual de ciertos sistemas, yo no estoy hablando de tener un tren completo, que también es una aspiración que tenemos, pero un modelo virtual al que yo puedo meterle datos reales que estoy capturando en mis trenes, pues al final es una mezcla perfecta para obtener información sin necesidad de tener que acudir al tren. Y cierro el círculo, ¿no? Y entonces decido con los datos que he cogido de este tren y el modelo que yo tengo, que lo que me está fallando en esta puerta no solamente es que este motor siempre falle este motor, si es que además detecto que hay una sobrecorriente en este cable o que lo que sea, ¿no? Y soy capaz de volver al tren y decir, ¡pum!, aquí está esto. Y no he necesitado a 4 personas desmontando una puerta, quitando un tren de servicio, etcétera. Yo, por complementar, porque con la industria en general estamos trabajando todos en el mismo sentido, ¿no? Pero voy a recoger el guante de lo que ha comentado antes Íñigo Ortondo, y es que las industrias privadas jugamos con ventaja, ¿no? O sea, a la hora de introducir innovaciones o de probar cosas no tenemos esos procesos administrativos tan grandes y quizás empresas menos complicadas, y eso nos permite avanzar rapidísimo. Y en el tema de CBM, nosotros empezamos a monitorizar trenes hace casi 20 años ahora. Hace casi 20 años, en las flotas que mantenemos nosotros, donde tenemos un contrato de que somos el mantenedor. Como mantenedor eres el primero que le ves el retorno de experiencia, ¿no? Y así hemos ido desarrollando cosas que yo recuerdo hace 10 años cuando hablábamos en mesas redondas de la predicción y tal, y era todo muy... Hoy en día es tangible, y cuando quieras con cualquier industrial, no te digo solo Alstom, ¿no? Vas a sus plataformas, ves casos reales en los que dices, oye, esa puerta va a cascar en 30 días. Y tranquilamente ya meter el tren cuando
en los trenes en los que has podido introducir estas herramientas, ¿no? Y por responder a tu pregunta, trabajamos un poco en todo lo que envuelve al tren, no solo en, como comentábamos antes, sensorizar a bordo, sino también monitorizar lo que sabemos de las propias variables del tren. También estamos introduciendo el escanear el tren desde fuera. Esto lo empezamos desde Alstom España en los proyectos de mantenimiento que tenemos en Inglaterra, a poner escáneres que miran todo lo que es consumible fuera del tren, pantógrafos, discos, ruedas y tal. Era un proyecto de innovación hace 7 u 8 años. Nos costó muchísimo dar el salto de seguridad porque, claro, la gracia de todo eso es que te aumenta mucho el conocimiento de cómo está el tren, pero cuando realmente le das un ahorro al operador es cuando puedes cambiar el plan de mantenimiento, cuando puedes evitar que el tren pase su inspección diaria, ¿no? Entonces es verdad que es un sector rígido, demostrar a la autoridad de seguridad que con esa inspección digital del vehículo ya no era necesaria la intervención de las personas, pues fácil fueron 4 años de enseñarle las evidencias de todo lo captado frente a todo lo captado por el personal y demostrarle que incluso no solo detectamos todo lo que detectaron las personas, sino muchas más cosas, ¿no? Pero, entonces es un sector muy rígido, pero se puede, ¿no? Y luego está la tercera pata, que es fundamental y que ha dado una pincelada antes Nacho, es el que hacemos con esa información. Y esa información es tanto un tren nuevo como un tren existente que modificamos, como infraestructura, ¿no? Y ahí es donde quizá la industria tiene otra ventaja grande, que es la presencia internacional. O sea, podemos agregar, un operador puede operar cientos de vehículos, pero claro, nosotros monitorizamos miles y miles de vehículos en el mundo entero, ¿no? Metros, tranvías, trenes de alta velocidad, regionales, y tenemos una cantidad de información tremenda, muchísimos proyectos que te permiten inventar. O sea, en nuestro caso, no sé los demás, pero se ha parecido, tenemos del orden de 300 ingenieros dedicados a la plataforma que elabora los algoritmos de predicción de Health Hub, ¿no? De nuestra plataforma. 200 o 300 ingenieros, depende de cómo cuentes, propios, subcontratados y demás, que están todo el día produciendo nuevos algoritmos y de los que te puedes beneficiar cuando, pues ahora estamos empezando a monitorizar algún proyecto aquí de tranvías en España, pues ya llevamos 12 o 15 proyectos de tranvías monitorizados en el mundo. Desde el día 1 tienes un montón de histórico, ¿no? Que eso es otro, nos da para otra charla, que es que todo esto funciona cuando acumulas datos, ¿no? A veces, instálame este sistema, lo pones y el primer día, oye, no hace nada. Bueno, es que hasta que no acumulemos suficientes datos de cuándo funciona bien, no puedo detectar cuándo funciona mal, ¿no? Pero bueno, eso podemos hablar horas. Sí, hablabas de los planes de mantenimiento, ¿no? De hacer un mantenimiento más efectivo, pero con el objetivo de ganar en disponibilidad. Y comentaba también Albert, ¿no? El usuario, después del COVID, no es el mismo usuario que teníamos en el año 19. Es un usuario mucho más exigente y el fallo en la parada del tren, pues realmente tiene una repercusión, además con las redes sociales, tiene una repercusión mucho más importante de la que tenía pues hace 2 años, ¿no? Por eso también he comentado el COVID al inicio, porque ha sido una palanca también importante que nos ha hecho pues, tener respuestas a exigencias, ¿no? Que antes quizá pues, no las teníamos tan... Y nos ha hecho dar algún paso atrás. Por ejemplo, Sí, antes también, que ha salido obviamente. el tema de la climatización, pues resulta que habíamos llegado a optimizar el equilibrio entre renovación y aire exterior para reducir consumo. Y evidentemente en el escenario del COVID hemos dicho todo de fuera y para... Rápido, que me estás diciendo que quedan 5 minutos para hacer un y poco tengo un tema la importante voz que quiero... discordante. Y yo creo mucho en el mantenimiento preventivo. Por un motivo muy simple. El mantenimiento preventivo, que especialmente en algunos equipos de tren es algo muy consolidado y que trabajamos sobre valores estadísticos muy conocidos, es algo que te permite dimensionar instalaciones y plantilla. Este mantenimiento que alguien cuenta, decir, no, basado en la condición, el tren me informará cuando lo tengo que intervenir. Esa flexibilidad no existe en la realidad, en tu plantilla y en tus fosos de mantenimiento. Por lo tanto, hay que encontrar un poco ese equilibrio. Yo creo mucho en cuando al final decidimos en algún momento, y esto Jaime lo decía, con información a largo plazo, en el momento que decidimos modificar el intervalo de una intervención, porque tenemos información, y además porque, como siempre pasa, siempre hay la nota discordante y hay aquel equipo que falla mucho antes de lo previsto, si tenemos la, digamos, monitorización que nos permita intervenir de forma, digamos, puntual sobre ese equipo y eso, evitar una avería franca,
pero yo creo que durante aún muchos años, y no solo porque la agencia diga que hay que hacer una IM3 cada no sé cuántos miles de kilómetros, tendremos aún muchos años porque creo que conseguir esa flexibilidad de intervención no será muy difícil. Evidentemente esto sí, cuanto mayor sea la escala, evidentemente, si tú tienes una flota de 10.000 trenes, a lo mejor sí que puedes hacer algo de este estilo, pero cuando tienes una flota reducida y unas instalaciones reducidas y un personal acotado, seguramente aún tendremos que soportar, y por lo tanto, más tener la monitorización, la alarma, como elemento de acción puntual de retirada de tren, que no pensar que yo mantendré el tren cuando el chisme aquel me lo diga. Es un equilibrio. Sí, hay un tema que también se ha comentado muy rápido, porque vamos ya, que es utilizar el tren, es decir, no sensorizarlo, sino utilizar el tren como sensor. Es decir, antes se ha hablado en la mesa anterior de digitalización de vía, digitalización de catenaria, es decir, digitalización de activos que no son tan digitalizables. Y que la mayoría de operadores, pues en hora punta de la mañana y durante el día tenemos muchos trenes corriendo que pueden ser nuestros ojos de cómo tenemos pues ese tipo de infraestructura. En este ámbito, que tanto de operadores como desde un punto de vista de proveedores, y muy rápido, porque tenemos que ir acabando, ¿qué estamos desarrollando? Bueno, si queréis, empiezo yo. Porque, y ya hacemos la última ronda. Voy a tratar de ir muy rápido. Me hubiera gustado hablar mucho más del viajero y sí, sobre todo de la accesibilidad. Nos quedará pendiente para la accesibilidad universal, porque la digitalización nos está brindando un montón de oportunidades, ¿no? Pero bueno, entrando en este tema de lleno, estamos haciendo mucho, porque los operadores nos transmiten precisamente que es un incordio monitorizar la red cada vez más y trabajar de noche, trenes auscultadores, y sobre todo porque el material rodante circula constantemente. Entonces, cambias la frecuencia de escaneo, la multiplicas por 100 o por 1000, ¿no? Entonces, estamos equipando en bastantes proyectos, también, de nuevo, donde llevamos el mantenimiento nosotros, es en los que se nos permite introducir rápido todo lo que es más sensible a la seguridad, que es el rail, entonces monitorización de la vía muy detallada, y monitorización de la catenaria, ¿no? Con cámaras embarcadas. Hay un proyecto muy bonito que siempre contamos, que es Sydney, porque ese es integral. En Sydney, en Metro Sydney, monitorizamos todos los trenes de fuera y toda la vía, todo lo que sabemos hacer desde el propio tren. Entonces, tú en la misma plataforma ahora cogemos un PC, os lo enseño, vas y encuentras un defecto en el kilómetro 18 en la catenaria que tiene un poquito más de apertura o un desgaste en el rail, y integras en la misma plataforma, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo que decía el tren. Puedes instalar sensores nuevos, que para escanear la vía es muy necesario, sobre todo, como te digo, catenaria y vía, pero también utilizamos lo que lleva el tren, sobre todo en el bogie. Todos los sensores acelerómetros del bogie nos ayudan a interpretar bastante bien errores de vía, sobre todo de geometría, ¿no? Y de nuevo, con sensores que ya tienes, puedes alimentar tu animal. Como operadores, en el ámbito de utilizar el tren como sensor. El tren es un sensor. El tren es la integración con toda la infraestructura y con la sociedad. Nosotros, aparte de ejemplos tan sencillos como un mapa de temperaturas de por dónde circula el tren, tú vas midiendo la temperatura exterior, la humedad exterior, geolocalizado en todo momento a qué velocidad, tú puedes hacer un mapa de temperaturas de dónde va el tren. Eso ya estamos haciendo proyectos, cercanías, temas más acotados, con el nivel de calidad del aire. Midiendo sensores de nivel de calidad del aire, hacemos un mapa que podemos poner a disposición del público, incluso de la comunidad, decir dónde es mejor la calidad del aire dentro de tu ciudad y por qué. Lo que hablaba un poco antes Jaime del tema de la sensorización con la infraestructura se lleva haciendo en Renfe desde hace muchos años. Ya con la serie 100, que estamos hablando hace 30 años, hay un coche laboratorio que en un servicio de circulación se mete, luego en otros trenes como el 103, ya va a integrar en el tren y vas midiendo la captación, vas midiendo la calidad de la vía en el sentido de confort de la vía. La diferencia es que no está monitorizado y tienes que hacerlo in situ. Ese es el siguiente paso. Pero ese paso ya lo está haciendo Adif con la compra de su nuevo material, que se lo está requiriendo a los operadores, a los fabricantes, que lleve esa sensorización y sean capaces de transmitirla en remoto. Pero esa comunicación tren-sistema es constante. Muy bien. Y por último, para no dejar el tema de la información al cliente, ¿no? Un titular de cada uno para acabar de cómo en estos últimos años, pues hemos tenido que transformar o que nuevos canales muy rápido, un titular sobre la información al cliente. Albert, por ejemplo. Mira, yo podría darte un titular, es decir, el día que
ponemos en servicio un tren, el sistema de información al cliente ya está obsoleto. Y es una realidad. Es decir, porque claro, tardamos 5 años. Entonces, lo que nosotros pedimos es, oiga, como mínimo, es decir, esa idea de que un tren vive 30 años, no, un tren no es nada. El tren es un conjunto de los cuales hay cosas que no viven 30, podrían vivir 1000 años y hay cosas que viven estos 5 años. Entonces, la petición es que estos sistemas que viven 5 años sean realmente, antes Jaime lo decía, estamos trabajando en el sentido de compatibilidad, tal. Yo creo que es un poco pecado de todos históricamente que cada fabricante, cada operador queríamos nuestro sistema particular. Es decir, no habíamos hecho muchos esfuerzos en la línea esta. Pero, es decir, yo probablemente de trenes inaugurados hace 5 años tendría que cambiarles los monitores. Porque hoy en día hay monitores mucho mejores, mucho más baratos, que me permiten muchas más cosas. Pero claro, si yo he de pensar los monitores de hace 20, 25 años, es que claro, es horrible, ¿no? Entonces, realmente, aquí tenemos claramente que este es un elemento que es como en los coches, es decir, el tren funciona muy bien y todo el mundo lo sabe, y cuando te compras un coche acabas, digamos, fijándote en los gadgets. Sí, sí. Es importantísimo que estos elementos que evolucionan mucho más rápidamente que lo que es la tecnología ferroviaria y que, por suerte, digamos, no están en el ámbito de la seguridad en el sentido clásico, por lo tanto, a lo mejor tenemos un poco más de margen de hacer cosas, incluso no, es que este monitor está previsto que aguante las vibraciones durante 20 años. ¿Y a mí qué? Si yo lo que quiero es cambiarlo dentro de 5. Como decía yo, es decir, no puede ser que el señor que vende fruta debajo de mi casa, que tiene un cartel, pueda hacer más cosas que lo que puedo hacer yo para cambiar el nombre de una estación en un vehículo de hace 20 años. Quizá hay dos discusiones mezcladas por ir muy rápido. Está la parte de hardware, que totalmente de acuerdo. Muy rápido, ¿eh? Sí, sí. Y por otro lado, la parte de software, yo creo que también hay iniciativas como el IT4PT, que ha venido hace unos años ya para estandarizar este tipo de comunicación, este tipo de mensajes, no solamente entre tranvías, sino para gestores de operadores que operan con buses, metros, tranvías, etcétera, que puedan mezclar toda esa operación. Pero desde luego debemos tender a un sistema mucho más estandarizado, al menos la manera de comunicarse estandarizado, y que lo último sea la edición final, ¿no? El último retoque, que pongas un logotipo, un tal o cual. Pero toda esta cantidad de datos nos permite explotar por 1000. A mí me hace mucha gracia soltarte en un tren que hace 10 años y dices, joder, esto parece que sea del siglo pasado, ¿no? Y ocurre con trenes muy nuevos que... Sí, sí. David, yo, 100% de acuerdo con lo que ha dicho Albert. Sacar un tren que ya está obsoleto en muchos componentes nos está pasando y nos va a pasar. La gestión de obsolescencias es algo que nos mata a lo mejor como operadores, cada vez es más rápido. Pero como hablabas antes de un titular hacia el viajero, es o le doy información o estoy perdido. O le genero tranquilidad y confort y mejor su experiencia o estoy muerto. Entonces nosotros trabajamos en intentar mejorar los sistemas de megafonía con proyectos de voz sobre IP o con dar más información a través de los teleindicadores. Es ayudarle a que él se sienta que está acompañado y que alguien le está dando información. Toda la pandemia generó siempre mucha confusión porque nadie sabíamos nada. Evidentemente, Renfe tampoco es que sepa, pero si tú das tranquilidad o explicas algo, generas más tranquilidad. Además, porque si no lo hacemos nosotros, lo hacen las redes sociales. Correcto, correcto. Jaime, para acabar. Bueno, es que, vamos, no sé si hacer una... Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por decir algo diferente, yo mi titular sería en que la digitalización es una herramienta brutal para la inclusión. O sea, las personas con discapacidad auditiva o visual, sus teléfonos móviles son una herramienta bestial, pero el tren también lo puede ser, ¿no? Y ahora estamos empezando a poner, por ejemplo, bucles de inducción en los trenes. Pero bucles de inducción solo ayuda a un sector que tiene determinada dificultad auditiva. Y tenemos en nuestras manos el wifi, sus móviles, las pantallas, para dar todo un abanico de información complementaria, ¿no? Yo creo que tenemos mucho por mejorar. Tenemos los mimbres, porque tenemos de todo en el tren, pero tenemos mucho por mejorar para usar todas estas herramientas digitales para hacer el tren más inclusivo, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchas gracias por las aportaciones. Ha sido muy interesante. Creo que han salido una serie de actuaciones que estamos haciendo y retos que tenemos por delante. Nada, gracias y seguimos. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 5. Óscar, muchas gracias. Gracias a Alstom, gracias a FGC, gracias a Renfe, gracias a CAF. Y luego para
afortunadamente, para cerrar, tenemos a Manel Villalante, director general de Estrategia y Desarrollo de Renfe, que muy generosamente... Gracias. Gracias a tú por haberme invitado. Y ahora cuando venía decía, ¿cuándo conociste a TUC? Yo conocí a TUC cuando se llamaba STEMTUC, que eso es un indicador de... Y no era jovencito, como algunos de aquí que se ríen, pero conocimos la época de Guillermo Llenes, etcétera, en TMB. Sí, bueno, esa época. La cosa ha evolucionado y ahora son bastante más intermodales y todos somos más intermodales, ¿no? Y yo, como he tenido la suerte de poder ser intermodal en la vida profesional, ¿no? Y ahora soy ferroviario, lo fui también en ferrocarriles, he sido bimodo en TMB, en el Ayuntamiento era un poco de todo y en el Ministerio de todo y más. Entiendo que ese es el reto, ¿no? El reto es la intermodalidad y la tecnología nos lo pone fácil, pero al mismo tiempo nos lo complica. Pero la tecnología nos lo pone fácil, que es de lo que me han dicho que quieren que les hable, ¿no? Nosotros tenemos muchos retos, tenemos por delante la emergencia climática, que hasta los más incrédulos ahora se la creen. Ahí hay una parte recalcitrante que no se lo va a creer nunca, ¿no? Pero realmente estamos en emergencia climática. El transporte sostenible es un factor importante de lucha. Estamos inmersos en una crisis energética que padecemos como primer consumidor de energía eléctrica del país y que nos grava nuestra cuenta de explotación, como grava también nuestra economía doméstica, familiar, empresarial, ¿no? Y eso es grave, con causas exógenas al propio sistema de transporte, pero es una realidad, ¿no? Y todo esto, ¿cómo se hace? Pues adoptando un sistema de transporte que sea de verdad un sistema integrado, multifuncional, abierto a un ecosistema que ha cambiado mucho desde STEMTUC y desde muchísimo antes, ha cambiado mucho, ¿no? Pues esto está bien, pero no es a mí, ya me gustaría eso. Y eso se hace con la intermodalidad, integrando el sistema, ¿no? Y la digitalización nos utiliza y nos beneficia y nos lo facilita. Realmente el transporte, especialmente el ferroviario, ha avanzado a golpe de revolución industrial, ¿no? El vapor, los combustibles fósiles, la electricidad. Y ahora estamos inmersos en la tercera, que para algunos autores ya empieza a ser la cuarta revolución industrial, que es la de las TIC, que es una palabra de hace 4 días, pero que queda obsoleta como las pantallas cuando entregan el tren que se encargó 4 años antes, ¿no? Como decía Albert hace un momento, ¿no? Y me cogeré lo de Albert, porque esto sirve un poco para ver. Pues estamos inmersos en una civilización nueva, en la cual se nos exigen muchas cosas, ¿no? Se exige cosas que el tren, concebido como tal, no puede dar, que es ir de puerta a puerta. O sea, el tren de puerta a puerta no puede ir porque ha de ir sobre raíles y, hombre, raíles en todas partes, pues no se puede. Físicamente no se puede. Hay gente que lo pide porque este sector tiene bastantes frikis. Entonces hay frikis que pondrían un tren casi que va a ir para el comer al dormitorio por la noche al acostarse y tal. Pero es un sector un poco frikiado, porque tiene historia y tiene background. Pero realmente no puede ir de puerta a puerta. Pero sí debe ofrecer un servicio puerta a puerta, porque es el que la sociedad demanda, ¿no? Y no lo puede hacer solo el ferrocarril. Y eso lo debe hacer con información, con datos, que es, como dicen, ya está muy manido, el combustible del siglo XXI, el motor de desarrollo de la sociedad avanzada, pero en todo caso, el ferrocarril del siglo XXI necesita los datos para, no solo, sino acompañado del ecosistema de movilidad y el de puerta a puerta. Entonces, claro, la información ha variado mucho y me cojo lo de las pantallas, ¿no? No hace tanto la información era poder. Ahora el poder es por donde se da. No si se da, porque eso ya se da por hecho que se da. Entonces ya no es decidir si doy o no la información, sino cuándo la doy, que eso cada vez tiene menos valor, porque con inteligencia artificial alguien la podrá dar mediante algoritmos más o menos complicados, y moralmente discutibles incluso, la podrá dar antes de que se produzca. Por lo tanto, nos queda un poquito del cómo. Y entonces, esa es el cómo. Pero la información tiene un valor muy importante, ¿no? Si me hubiesen preguntado, si hubiese estado en esta mesa, que igual
no lo hubiese hecho tan bien como ellos, pero el titular mío hubiese sido que la información es lo que posibilita que no solo transportemos, sino que acompañemos a la gente. Es decir, la información permite acompañar y no transportar, que no somos una mercancía, somos personas, y la información, como se entiende en el siglo XXI, es interactiva. Debemos dar información a nuestros clientes y captarla de nuestros clientes para al mismo tiempo interrelacionar, ¿no? Y eso es como debemos entender los sistemas de información en un modo de transporte moderno, ¿no? Y eso es fácil o difícil, no es un problema tecnológico. Gran parte de los problemas son de tipo organizativo y de que cuando hay personas y hay organizaciones y hay métodos y hay procedimientos, todos tenemos empresas, industrias con un bagaje, digamos, que tiene una parte positiva, pero al mismo tiempo a veces es un poco freno a estos temas por propia inseguridad, ¿no? Porque todavía hay gente que vive de tener o no tener la información es poder, cuando el poder está en cómo darla y darla antes y a sectores determinados directamente a lo que es el público objetivo de esa información. Y sobre todo, cuando antes David me entero que es un ingeniero magnífico, industrial, digamos, ¿no? Algo me toca hacerlo aquí y tal, digamos, bueno, también hay más, hay alguno de caminos en la sala, pero bueno. Pero, claro, con David cuando me habla de los sensores y que el tren en sí mismo lo es y el Smart Train, que vamos a tener información, y yo pienso, bueno, sí, pero cuando esto llegue, ¿aquí qué haremos? ¿Eso qué representa para mejorar la experiencia del cliente, para mejorar la explotación, para reducir el mantenimiento, para pasar del mantenimiento correctivo, preventivo al predictivo? Es decir, eso abre un amplio de posibilidades. ¿Cómo lo estandarizaremos? Si ha de haber, veo que hay gente de la industria, hemos de tener un arco de detección del mantenimiento predictivo para cada tipo de tren, para cada fabricante. Nosotros somos multifabricantes, podemos también ser multioperadores, pero de momento somos multifabricantes, bueno, multiclientes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues haber un trabajo de armonización que no está en contra de ir al know-how de las empresas. Por lo tanto, organización para que estos datos se filtren, se criben, lleven a quien de llegar, lleguen segmentados, que al mismo tiempo aprendas de esos machine learning, aprendas de esos datos para cambiar procedimientos y, por tanto, puedas hacer realidad eso de no solo te transportamos, sino además te acompañamos, ¿no? Y eso te obliga, y ya voy acabando, a dos cosas, ¿no? Una es a ser un poco o un mucho autocrítico con lo que uno ha hecho o su organización ha hecho y ser un poco, digamos, generoso. Y eso es compartir. Porque si se comparte la información, hay objetivos comunes de todo el sistema, el ecosistema, que va desde el patinete, la flota de coche compartido, el autobús urbano, el autobús interurbano, la bicicleta pública, la individual, el peatón y los trenes. Todos ganamos, es win-win y es el sistema dota eficiencia, ¿no? Yo cada vez que oigo, es que el ferrocarril es el sistema más eficiente. Pues eso es una verdad a medias. Es eficiente si va lleno. O sea, no, eso los frikis me matarán, digamos, ¿no? Pero uno es bueno, como, igual que Messi era bueno cuando marcaba goles, digamos, ¿no? Ahora marca menos, pues bueno, pues es menos bueno. Quiero decir, claro, es triste, ¿no? Porque nos valoran por los resultados. Y el ferrocarril es eficiente en términos de energía consumida, emisiones por viajero, si tiene viajeros. Si no el autobús, y está bien que aquí lo diga, el autobús para determinados trayectos, de las ocupaciones, en tener un autobús moderno y tal, es más eficiente que el ferrocarril. Incluso para determinadas cosas, el coche puede ser más eficiente que el ferrocarril. El límite de áreas de baja densidad, etc. Bueno, pues eso es lo que es la movilidad y el papel del ferrocarril en el siglo XXI, que es hilvanar todo eso. Y nosotros hemos hecho el primer paso, que es decir, hombre, creemos un campo conjunto para que todos tengamos, y eso es DOCO. Ahora, si me permite el minuto de publicidad, digamos, eso es DOCO, que es la plataforma que ahora poquito a poquito vamos lanzando, que ahora a finales de mes ya empezaremos a tener los Friends and Family y que si se pueden inscribir en la web, sigo el minuto de publicidad, se apuntan
y dentro de 2 o 3 semanas les llamarán y podrán ser los primeros en probarla. Y la abriremos a todo el público a mediados de noviembre. El mínimo producto viable que alcanzará pues, a 70 operadores de transporte, 7 de ellos, además de Renfe, que se podrá pagar, es la única en el mundo que se podrá pagar integradamente. Bueno, y luego pues además iremos añadiendo. Pero aquí es la generosidad de pedirles a todo el sector que está aquí, hombre, que se unan a esto. Que eso lo impulsa Renfe, pero no es de Renfe. Queremos que sea del sistema. Y queremos que nuestra competencia también esté, porque en ese sector la competencia es una cosa muy relativa. Porque si hay concurrencia y cooperación, ganan todos. Porque es un mercado acotado, determinado, que va sobre vías, claro. Entonces, uno puede decir, el ferrocarril compite con el avión para determinados trayectos. Es verdad, especialmente a alta velocidad, ¿no? Pero y con el coche, por descontado, y ese seguramente es. ¿Compite con el autobús? Pues deberíamos mirarlo eso, porque son absolutamente complementarios. ¿Y compite con otros operadores ferroviarios? Todos miramos esta contraexplotación, porque es como lo de Messi. Si no sale bien, te cascan, digamos, ¿no? Si no hay goles. Hombre, pero si la suma, es decir, puede haber más operadores y que nadie pierda viajeros, porque los gane el conjunto del sistema. Y eso se hace cooperando, más que compitiendo en el sentido de competir para un mercado porque tú ya lo acotas de entrada, ¿no? Entonces es mucho mejor decir, competimos con un mercado que ha de crecer en su conjunto. El mercado del transporte colectivo, de la movilidad sostenible, ha de crecer porque la emergencia climática, la crisis energética nos lo demandan. Entonces, esa competencia entre modos debería ser concurrencia y cooperación entre modos. Y eso es lo que debemos hacer. Y la tecnología nos lo pone fácil. Por tanto, si no sale bien, el error tecnológico no será la causa. Desgraciadamente será una causa organizativa y detrás de la organización están las personas. Por tanto, pongámonos todos, abramos la mente, colaboremos, cooperemos y ganaremos todos. Bueno, y muchas gracias por invitarme. Aplaudan porque si no me van a dejar mal que el que estaba en la otra mesa. No, vale, basta, tampoco tanto. Más que nada para que lo oigan allá y no piensen, vaya plomo que les han soltado aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias, coman bien, yo lo haré y hasta pronto. Gracias.